Y les voy compartiendo pantalla. Entonces vayan anotando unidad 2, fundamentos de física. Ahí se cortó, pero unidad 2, fundamentos de física. ¿Vale? Esta unidad 2, de lo que nos habla básicamente, es de la física moderna. No nos vamos a adentrar como tal a todas las teorías, vamos a ver un panorama general, porque es bastante complicado. Y usan de repente fórmulas que no son tan fáciles de aplicar, digamos, como las de las leyes de Newton, por ejemplo, que es masa por aceleración, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, unidad 2, fundamentos de física. ¿Sale? Esas son algunas ramas de la física moderna, vayan anotándolas, por favor. Mecánica cuántica, física molecular, física nuclear, física de partículas, física atómica, Maestra, física relativista. ¿Sí? Ah, no, es que no me aparecía todas esas ramas que está mencionando, pero ya me aparecieron. Ah, perfecto. ¿Vale? La relativista, la condensada, la nanofísica y la cosmología. Pero aquí nos vamos a enfocar en la teoría cuántica y en la teoría relativista, que son la base de la física moderna. ¿Vale? Entonces anoten esa parte. Perdón, ¿en cuál les dijo que nos íbamos a enfocar? En la cuántica y en la relativista. ¿Sale? Son la base de la física moderna como tal. Ok, gracias. Muy bien. ¿Listo? Sí. Bien. Como ya hemos visto, entonces la física moderna es la que se encarga o se enfoca en todos los organismos microscópicos, los que no podemos ver como tal. ¿Sale? Y nota importante, pónganlo por ahí, la física moderna dentro de nuestros periodos y tiempos se toma en cuenta a partir del siglo XX. ¿Sale? Iniciamos con ella a partir del siglo XX y pues hasta la actualidad. ¿Sale? ¿Me repite, maestra, la nota, por favor? Ok. En tiempos a partir del siglo XX y hasta la actualidad. Correcto, gracias Celeste. Bien, entonces, dentro de la mecánica cuántica,
es la física o la parte de la física, la rama de la física que se encarga de estudiar los objetos muy, muy pequeños. La materia a nivel atómico. ¿Sale? Materia a nivel atómico como tal. La física molecular, como su nombre lo indica, son las relacionadas con la estructura de la molécula de los átomos. Y todas es tal cual y su interacción con el medio, ¿sale? En la mecánica cuántica, las cosas diminutas que no podemos ver a nivel átomo. La física molecular. Las cuestiones de las moléculas como tal, también de esta parte a nivel atómico. Física nuclear. ¿Qué habíamos dicho que era la física nuclear? ¿Recuerdan? El estudio del núcleo del átomo. Exacto. Las cuestiones del núcleo del átomo y cómo interactúan entre otros átomos, entre materias, etcétera, etcétera. ¿Sale? Física de partículas. La física de partículas, también habíamos mencionado algo de eso. ¿A qué se refería la física de partículas? A la interacción entre los átomos, la formación de moléculas, etcétera. ¿Correcto? Componentes elementales de la materia. ¿Sale? Y cómo interactúan entre ellos, moléculas, partículas y demás. Si se fijan, son muy, muy, muy similares, solo que tienen esa particularidad, esa parte específica. La física atómica es el átomo como tal. Si se fijan, de hecho, la física atómica, bueno, va muy relacionada con la química. La química también su base es el átomo. ¿Sale? Y sustancias y demás, y cómo se relacionan, procesos químicos, etc. La física relativista, que es nuestra base aquí en la física moderna, pues anoten por ahí el movimiento de los cuerpos en ausencia de gravedad. Ese es el salto que dio de la física clásica. Porque todo lo que vemos en física clásica pues se relaciona con la gravedad y es dentro de nuestro entorno lo que podemos ver. Entonces la relativista es justamente el movimiento de los cuerpos en ausencia de gravedad. Y es toda esta parte cósmica, agujeros negros, etcétera, etcétera. ¿Sale? La condensada, ¿a qué le suena materia condensada? ¿Qué creen que sea materia condensada? ¿A qué le suena? ¿Lo habían escuchado Materia, antes? Ajá. materia condensada, yo tomo como que es como comprimida, ¿no? Entonces yo creo que materia condensada es Yo como materia. imagino que habla sobre Yo siento agujeros como que es negros. algo que tiene más que ofrecer. Algo que tiene más que ofrecer. Ok, Ixel, ¿decías? Yo siento que habla sobre agujeros negros. Bueno, parte de, pero, bueno, la materia condensada. Es Ajá. como algo compuesto, ¿no? De algo pues que lleva muchos compuestos, ¿no? Yo diría que es de los estados de la materia, pues condensados, ¿no? El sólido y el líquido, que son un poquito más físicos, más maleables. Normalmente, exactamente, se estudian los sólidos y los, bueno, más bien gases, líquidos, etcétera, etcétera. Y justamente es la parte de la física que estudia las características de la materia que no podemos ver como tal. ¿Cuál sería una característica que no podemos ver de algún objeto? Por ejemplo, a ver, yo tengo aquí un vaso. ¿Qué características tiene este vaso?
¿Qué pueden observar? ¿Qué pueden ver? Color, El color. ¿Qué más podemos ver? forma. Lo que no podemos ver es su composición química, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que no podemos ver como tal? ¿Cuáles son o qué estudia esta rama de la física? Pues, por ejemplo, temperatura. Sabemos que está ahí, se puede medir, pero no la podemos ver como tal. ¿Qué otra cosa no podemos ver? Se usa mucho en los líquidos, sobre todo, en química. El calor, El calor, bueno, es temperatura. ¿Qué más? Acidez, Sí, la acidez de algún tipo de materia. El aire. Bueno, dentro del aire, Su olor, ¿no? ¿Cómo? Su aroma, olor. También, dependiendo del material, si es líquido o gas. Pero algo bien importante, su densidad. ¿Sale? Se usa sobre todo en los líquidos. ¿Qué tan denso es un líquido respecto a otro? Viscosidad, etcétera, etcétera. ¿Sale? Son cosas que sí se pueden medir, pero que quizás no las podemos ver como tal. ¿De acuerdo? Las características físicas que no se pueden ver, o en este caso macroscópicas. La nanofísica últimamente es muy mencionada. Muy, muy mencionada. ¿A qué se refiere? ¿O qué han escuchado? como los imanes, ¿no? Chiquitos que se unen y forman cosas. ¿Ah? Lo han sacado últimamente en muchísimas películas. Yo Como más el bien lo que he escuchado es la magnetismo, pues. nanotecnología. Bueno, nanotecnología entra dentro de... ¿Qué es la nanotecnología? Es tecnología que funciona a niveles muy pequeños, se puede decir. Que su Está composición asociado. es tan pequeña que sus componentes ni siquiera a veces se alcanzan a ver, pero funcionan como la tecnología a gran escala, vamos. Y que se sincronizan, ¿no? Exacto. Entonces, todo lo nano. Bueno, de hecho, esto también lo vamos a ver en la siguiente unidad, que son como los prefijos, que supongo que sí lo han escuchado, el nano, tera, etcétera, etcétera. Maestra, disculpe, Justamente, ¿sí? ¿me puede dar la descripción como tal de física de materia condensada? Ok. Es la física que estudia Ujú. las características físicas macroscópicas Ujú. de la materia. Macroscópicas. De la materia. Puedes Gracias, maestra. poner por ahí entre paréntesis lo que no podemos ver. Y el ejemplo pues era Ok, temperatura, gracias. densidad, etcétera, etcétera. ¿Sale? Gracias. Muy bien, de nada. Entonces, nanofísica estudia la materia en niveles ínfimos microscópicos. ¿Niveles qué, perdón, maestra? ¿En niveles Es qué? ínfimos microscópicos, mucho más pequeñitos que lo que estudia la molécula, la nuclear, etcétera, etcétera. Mucho más pequeñitos. Materia a niveles ínfimos microscópicos. Y dentro de esto de los imanes, por ejemplo, y demás, obviamente es la nanotecnología. Entra todo esto de las supercomputadoras, robots y demás. Maestra, es ínfimos como si escribiéramos infinito.
Así es, Ah, ok. ínfimo de pequeñito. ¿Y la cosmología? ¿Qué es la cosmología? ¿Tiene que ver como con los cosmos y todo eso? Todo el universo en conjunto, Es el estudio del origen del universo. ¿correcto? Todo lo que tenga que ver con el universo. Agujeros negros, las estrellas, tiempo de vida. Todo eso, ¿sale? Entonces son ramas muy en específico, pero la base, como les comentaba, es física o mecánica cuántica y la relativista. ¿Hasta ahí vamos bien? Y más. Bien. Ahí está. Entonces, la teoría cuántica la propone Max Planck y la relativista, como ya hemos visto, pues es Einstein. Sale, estudian entre ambas. Lo que intentan es como unificarse, cosa que no se ha logrado como tal, porque, bueno, la parte de la teoría cuántica habla de esta parte del quantum. El quantum es como el rayito de luz que va avanzando. La teoría de la relatividad, pues básicamente es de cómo se mueven los cuerpos respecto a la velocidad de la luz. Entonces, la teoría cuántica estudia toda esta parte de la luz como tal y la teoría relativista estudia cómo los cuerpos se pueden mover a ciertas velocidades cercanas a la luz. ¿O qué pasa con los cuerpos cuando se mueven a velocidades cercanas a la luz? ¿Vale? Entonces anoten esta parte. Importantísimo estos personajes, ¿eh? Planck, el padre de la teoría cuántica, y Einstein, el de la teoría relativista. Fechas importantes cuando tienen mayor auge. La cuántica, se lo pongo en el chat, data a partir de 1900. La relativista a partir de 1905. Si se fijan, fueron pues prácticamente 5 años. En la historia de la física, como veníamos viendo, esto es prácticamente nada. Salieron casi en conjunto, casi a la par. Pues intentan explicar todas estas cuestiones que no podemos ver como tal. Maestra, ¿y lo que nos puso en el chat lo vamos a anotar? Y pónganlo por ahí como el dato histórico de las fechas. Yo lo agregué debajo de los nombres de ellos. Max Planck. Perfectísimo.
¿Listo? Bien, antes de pasar a la parte de la teoría cuántica o la teoría relativista, por ahí nos menciona que tenemos que abordar esta parte de la teoría clásica, pero toda la teoría clásica de la física, pues es todo lo que vimos la clase anterior, ¿sale? Todo lo que viene desde la antigua Grecia hasta pues, las leyes de Newton. El primero que logra como unificar toda esta parte dentro de la teoría clásica, pues fue Isaac Newton, ¿sale? Que fue el que logró con sus 3 leyes como abarcar toda esta parte física y la parte de la gravedad, que es súper importante. Y pues con Kepler de cómo se mueven los planetas y demás. Pero Newton pues se considera el padre de la física clásica por esta razón. Que fue el que como que conjuntó todo y realizó sus 3 teorías con las que básicamente podemos calcular dentro de nuestro entorno, aquí físicamente dentro de la Tierra, cualquier cuestión que podamos dentro de la física. ¿Sale? Entonces esto no tiene mucha relevancia, ya lo habíamos visto como tal, es todo lo que ya vimos la clase pasada. Bien, anoten esta parte. La teoría relativista de Einstein. Nos dice que es el estudio del cuerpo de los movimientos en ausencia de gravedad. ¿A Maxwell sí lo habían escuchado? Sí, Fue el que realizó las primeras leyes de electromagnetismo y cómo funcionan. Entonces, aquí Einstein lo que hizo fue tomar las ecuaciones de Maxwell y reformular las leyes de Newton. ¿Sale? Que no quiere decir que no servían, sino que no funcionaban en ciertos niveles. Por aquí, esta es su fórmula, la famosísima fórmula, ¿sí la habían visto? Nada más que aquí es C cuadrada. C sí, elevado la al puse en mi cuadrado. portada. Así es. Entonces es energía igual a masa por C cuadrada. ¿Qué es C? ¿Alguien sabe qué es C? ¿Alguien había escuchado esta parte o sabe qué significa esa ecuación? C es constante, ¿no? Bueno, es una constante, pero ¿qué es igual a qué? ¿Carga? No. ¿Alguien más sabe? La velocidad de la luz. La velocidad de la luz, justamente. ¿Sale? Entonces, la energía de cualquier objeto es igual a su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Y alguien sabe cuánto mide la velocidad de la luz? ¿Alguien lo había escuchado alguna vez? Creo que usted lo había dicho, ¿no? Que lo había contado por minutos cuando según si explotaba el sol nos íbamos a dar cuenta. Bueno, en tiempo son 6 minutos desde que un rayo parte del sol y llega a la Tierra. Pero en velocidad, eso no se los había mencionado. ¿Alguien sabe? Son como 306,000 kilómetros, ¿no? Algo así. En notación científica, que vamos a ver más adelante. 1.079 E más 9. A ver, ahí está. 1.079, cuidado ahí, eso es como la masa de un protón. La velocidad ahí está en el chat. Anoten a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bueno, entonces viaja muy, muy, muy rápido. Y lo que dijo Einstein, pues fue justamente esto.
que la energía varía dependiendo de la velocidad de la luz. Entonces, un cuerpo puede variar si viaja a la velocidad de la luz. Es lo que decía de la paradoja de los gemelos, que es que los astronautas y demás, como van viajando a una velocidad muy, muy rápida, pues envejecen mucho más lento que alguien que está aquí en la Tierra. ¿Sale? ¿Ya notaron hasta ahí? No, No. no. Ah, ok. ¿Han escuchado estas teorías de la cuarta dimensión? He escuchado algunas cosas sobre la cuarta dimensión. ¿Qué han escuchado de la cuarta dimensión? Bueno, que el tiempo no es lo mismo que aquí, que puedes estar como puedes estar aquí, puedes estar al otro lado del mundo y en cualquier punto del universo, ya que no existe las distancias, el tiempo y el espacio es relativo, simplemente no existe en la cuarta dimensión, vamos. Estás en todos lados, se supone que estás en un punto de la nada. Exactamente. Todo esto entra dentro de la teoría relativista. Y mencionaste algo bien importante. Espacio-tiempo fue lo que generó justamente Einstein, que el espacio pues es lo que conocemos aquí en la Tierra, todo lo tridimensional, ¿no? Todo lo que genera un volumen, lo que ocupa un lugar en el espacio como tal, que es la masa. Entonces lo que genera es ¿Y justamente sabe lo del espacio. bueno, Ajá. creo saber por qué se llama tridimensional? ¿Por qué? Tridimensional porque se supone que todo nuestro espacio está conformado por triángulos, ¿no? Y pues por eso, como los triángulos tienen 3 puntas, pues se llama tridimensional, ¿no? Tridimensional. Así es. Entonces todo lo que ocupamos aquí pues es tridimensional, vaya. Y lo que él propuso es que, bueno, lo tridimensional es como si agarramos una pelotita, una esfera, ya sigue estando en forma tridimensional, y el espacio-tiempo que él llamaba, decía, el tiempo lo tomamos como si fuera una sábana. Entonces ese tiempo, mientras tú no le hagas nada y esté bien extendido, pues ahí se va a quedar. Entonces todo se empieza a deformar y a actuar de acuerdo a la energía. No va a cambiar al menos que tú apliques alguna fuerza. Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, entre dos personas una sábana y avientan una pelotita, pues donde caiga la pelotita va a haber una deformación, justamente en el espacio-tiempo. Entonces, a eso se refiere esta parte de la teoría relativista. ¿Cómo va a cambiar estas cuestiones del tiempo de acuerdo a la parte tridimensional? Entonces, la teoría es bastante compleja. Incluso está la teoría clásica y la teoría especial de la relatividad. La clásica es justamente donde empezó a hacer estas cuestiones. Él se empezó a preguntar en justamente qué pasa con la luz, a qué velocidad viaja, cómo puedo calcular esto. Entonces empieza a hacerse estas ideas. Dicen que la primera idea de Einstein, perdón, fue justamente de qué pasa si yo aviento un rayo y corro a la misma velocidad. Digo, humanamente no es posible, pero era como su idea. ¿Qué pasa si yo voy en la misma dirección? Sí, Alex, ahorita lo checo, ¿sale? Bien, entonces, ¿han escuchado esta parte de qué pasa? O, por ejemplo, cuando van en un carro y llevan un carro a un lado a la misma velocidad, ¿alguien ha observado qué pasa? ¿Sí manejan, si han manejado o se han visto cuando los arrebasan, por ejemplo? ¿Qué pasa si dos carros se igualan? Que todavía no logra rebasar, que vayan a la misma velocidad. Entran en sincronía, ¿no? Ok. Bueno, no es que entren en sincronía, sino que los puntos de referencia es justamente lo que se refiere con lo de la sábana y el tiempo. Todo depende de tu punto de referencia. Entonces, si ustedes llevan un carro a la misma velocidad al lado,
parece que no está pasando el tiempo, parece que estuvieran, si van exactamente a la misma velocidad, pareciera que no se moviera. ¿Se han observado eso? Sí. ¿Sí lo han percibido de alguna manera los demás? Sí, maestra. Entonces, a esto se refiere. ¿Sale? Y a esto se refiere justamente él, que era lo que decía, si yo viajo a la misma velocidad, pues no voy a cambiar, o voy a cambiar mucho más lentamente que el resto del tiempo. Es como si el tiempo se detuviera en ese momento, ¿vale? Y yo fuera exactamente igual. ¿Y qué pasa? ¿O alguien sabe qué pasa cuando viene un carro en sentido contrario en la carretera y va exactamente a la misma velocidad que llevamos nosotros? ¿Cómo lo perciben? Pasa más rápido, ¿no? Lo percibimos el doble de la velocidad que llevamos nosotros. Y no es que vaya al doble, sino por el punto de referencia de que yo voy en distinta dirección, es que lo notamos como si fuera el doble de rápido. Es que se acerca a la misma velocidad que nosotros, pero nosotros también nos alejamos a la misma velocidad que él, entonces por eso es que parece el doble. Exactamente, entonces esto también lo mencionó Einstein. El primero fue, ¿qué pasa si yo corro atrás de un rayo de luz? El segundo es, ok, ¿qué pasa si yo aviento un tren y aviento un rayo a la misma velocidad? Luego, ¿qué pasa si lo aviento en sentido contrario? Entonces empezó a estudiar y a tener estas ideas que todo el mundo le decía en su momento, obviamente, estás loco, pero en realidad no está tan descabellada su teoría relativista, ¿vale? De hecho, la fórmula se usa como tal para diferentes estudios, toda la parte cosmológica y demás, pero tiene mucho esto que ver, la velocidad de la luz. ¿Sale? De hecho, de ahí también surgen muchas cuestiones que no conocíamos dentro de la Tierra. Por ejemplo, ¿qué es más rápida, la velocidad de la luz o la velocidad del sonido? De la luz, maestra. De la luz. Y lo podemos La percibir en luz. el fenómeno más clarísimo de la vida. ¿En cuál? Cuando En el cae boom un tónico. rayo. ¿Cuándo? Cuando cae un rayo. Cuando cae un rayo. Primero lo vemos y luego lo escuchamos. La barrera del sonido sí es posible de romperse por capacidades humanas, o sea, bueno, no capacidades humanas, sino por tecnología humana, ¿no? Por eso se generan con los aviones supersónicos un boom sónico, ¿no? Exactamente. Entonces, todo esto surge a partir de estas teorías de Einstein, teoría de la relatividad. ¿Vale? Entonces, ¿ya notaron hasta ahí? Bien. Luego, porque luego no genera esta parte. ¿Alguno de ustedes ve Los Simpson? Yo sí, maestra. Yo los veía, ya no. ¿Por qué no? Porque si los veía casi sentía que iban a decirme cuándo me voy a morir, no quiero saber. ¿Sí creen esta parte de que son predictores? Sí, hay muchas cosas que han dicho y se han cumplido. Dicen por ahí que tienen pacto con el diablo, ¿no? Que por eso son tan famosísimos también y siempre han perdurado a través de muchos años. También pueden ser aliados de Dios. Correcto. Sí, pero esta parte de la gente famosísima que lleva años sin decaer, justamente luego dicen esa parte de le vendieron su alma al diablo, ¿no? Pero bien, déjenles pongo un pequeño video, justamente por qué la teoría de la relatividad es tan... Ah, es cierto. Entonces nos desconectamos y volvemos a entrar, ¿sale?